Entonces vamos a dar inicio al primer panel. Participación de las mujeres en cargos de elección popular, aprendizajes y retos para el posconflicto. Modera Adelaida Palacio Puerta, coordinadora jurídica de la Corporación Humanas. Ella es abogada con formación especializada en derechos humanos, derechos de las mujeres y género. Su formación y experiencia profesional ha sido abordada desde dos focos: el trabajo práctico y el de la docencia. Cuenta con experiencia en el diseño y ejecución de programas académicos formales e informales para la enseñanza de los derechos de las mujeres desde sus diversos enfoques y escenarios, complementando con su trabajo de índole práctica en la representación jurídica de mujeres, principalmente en casos que involucran formas de violencia de género. En la actualidad, los principales temas de su trabajo son violencia contra las mujeres, violencia sexual, justicia transicional, procedimientos para la investigación, judicialización y sanción de las violencias y estándares internacionales para la protección de los derechos de las mujeres. Adelaida. Muchas gracias. ¿Me oyen bien ahí? No sé. Ya, sí. Buenos días para todos y para todas. Vamos a dar inicio a este panel. Yo creo que este panel es sumamente importante porque después de que el día de ayer estuvimos haciendo un análisis y escuchamos las perspectivas sobre lo que significa ser mujer en esta sociedad, la importancia de salir al espacio de lo público, analizamos también el significado del patriarcado, ¿sí? Dimos una postura crítica sobre el significado del mismo y cómo entenderlo para entender cuál es el rol de las mujeres, y oímos las experiencias de mujeres que han estado también en países que han participado en procesos de paz, sobre cómo debe ser esa participación. Es la hora de que oigamos a mujeres que acá en Colombia han participado en procesos de elección popular, para que ellas nos hablen cuáles son esos retos que han tenido a lo largo de su carrera y que adicionalmente ven a lo largo de este proceso y cómo se proyectan dentro del posconflicto o del posacuerdo, como también hablamos en el día de ayer. Adicionalmente, este panel va a estar acompañado por dos mujeres que hacen parte de la articulación regional feminista y tendrá por finalidad complementar estas experiencias de las mujeres colombianas a la luz de esos contextos particulares que ellas viven en sus países. México, que es un país que podríamos decir que están afrontando una situación, digamos, que habría que discutir una situación de conflicto en donde se están presentando situaciones que incluso perjudican a las mujeres de manera particular, y Perú, que se dice que es una sociedad post-conflicto. También vale la pena analizar desde estas experiencias cómo es la participación de las mujeres, por qué vale la pena empoderar a las mujeres e insistir en que las mujeres ocupen cargos de elección popular. En ese sentido, me voy a permitir presentar a las panelistas. La primera de ellas es Gloria Cuartas, que es una mujer militante de la izquierda, hace parte de la iniciativa ciudadana colectivo Otra Colombia es Posible y de la ecualdad de las mujeres en la mesa Cundinamarca. Es una mujer defensora de derechos humanos, exalcaldesa de Apartadó, Premio Mundial de Derechos Humanos en el 2008, Premio Mundial de Alcaldesas por la Paz en 1996 UNESCO, candidata al Senado, ex senadora de la República, y fue declarada por la UNESCO una de las 60 mujeres más influyentes en la defensa de los derechos humanos. Coordina en Colombia el programa 1000 Mujeres y un Premio Nobel de Paz, y es consejera latinoamericana para asuntos de la mujer de la UNESCO. Bienvenida y muchas gracias, Gloria, por estar en este panel. A mi derecha y en la esquina tenemos a Lucía Bástidas, que es una concejala de Bogotá, es periodista y comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en Ciencias Políticas y especialista en alta dirección del Estado. Fue asesora en la Gobernación de Cundinamarca, de la Comisión Nacional de Televisión, coordinadora regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
Formó parte del gabinete del exalcalde Lucho Garzón como directora del IPAC, viene de ser directora de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal y al mismo tiempo se desempeñó como directora de consulta previa del Ministerio del Interior, época en la que también participó en los diálogos que se llevaban en La Habana, Cuba, en el punto 3 de la agenda sobre participación. Su actual trabajo es en el Consejo, está enfocado en defender un modelo de ciudad incluyente donde las mujeres sean valoradas y respetadas. Como concejal en mujer está comprometida con el proceso de paz, sus esfuerzos están dirigidos a buscar apoyo de diferentes sectores sociales, políticos y económicos para construir una mejor sociedad y apoyar a las comunidades menos favorecidas. Bienvenida, Lucía. Acá a mi izquierda está Ana Pecova, que es la directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres México. Tiene más de 15 años trabajando en temas de derechos humanos. Ana ha sido consultora para varias organizaciones internacionales, ha vivido y trabajado en diferentes países del mundo. Antes de irse a vivir a México, trabajó como investigadora en una organización que apoyaba procesos de reconciliación y resolución de conflictos en los balances con un enfoque especial en género. Y a mi lado izquierdo en la esquina está María Isabel Sedano, feminista, militante, directora ejecutiva de Demos Perú. Entonces vamos a dar inicio a este panel. Tiene la palabra Gloria. Voy a ser una moderadora muy exigente, 20 minutos para contarnos, hablar y presentar tu ponencia. Muy buenos días para todas, para todos. A Humanas, muchas gracias por habilitar en sus 10 años de vida este encuentro. Creo que es muy importante porque se convierte en una oportunidad estratégica de articular esfuerzos con mujeres del mundo, mujeres colombianas de las distintas regiones, para que nos repensemos nuestro papel en el desarrollo del posacuerdo y hacia dónde poder ejercer nuestro trabajo. Voy a ubicar desde qué lugar de la geografía colombiana se potenció mi vida como mujer política y cómo ese ejercicio político que he desarrollado en la vida cotidiana ha tenido dos aspectos: en el ejercicio ciudadano y también en la difícil participación electoral con la izquierda colombiana. Entonces, estoy hablando el momento y el lugar que se ocupa en la política importa. Participación política de las mujeres y participación electoral de las mujeres. Una apuesta en relación con las agendas de las mujeres a nivel interno y externo. Voy a mostrar rápidamente para las personas que no ubican en el mundo nuestro lugar. Está en América Latina, está Colombia, está Antioquia, y este punto es apartado, lugar desde donde ubico mi experiencia de mujer política. Estamos en esta relación, América Latina, Antioquia y el Urabá. Esta ubicación es muy importante porque cuando las mujeres en situaciones de guerra nos planteamos estar en esos lugares, tiene consecuencias, y esas consecuencias tienen que ver con lo que el ejercicio patriarcal del poder en zonas de guerra, que se imagina cuando acompaña a una mujer a que sea alcaldesa en una región en conflicto. Este es el municipio en el cual tuve la oportunidad de ser alcaldesa. Un municipio de 600 kilómetros cuadrados, 200.000 personas,
y un municipio donde la disputa por el poder político de una de las experiencias más importantes del país, como fue la Unión Patriótica, ese proceso es eliminado, y la eliminación de ese proyecto en un momento muy importante de la vida del país, 1994. El país da un giro en posicionar estrategias económicas y estrategias políticas y de seguridad en los territorios, y se ubica en esta región a la Unión Patriótica, que nació de un proceso de negociación de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur. Ese proceso se convirtió en un proceso de enemistad, un proceso que el Estado lo consideró enemigo, porque los proyectos de la izquierda estaban mostrando otra manera de habitar el territorio, en lo económico, con las organizaciones sociales, en el proyecto cooperativo, en la participación de las mujeres. En este contexto, aquí es mi lugar. Yo estoy terminando, ya terminé mi tesis de geografía, porque necesitaba como mujer entender cómo las mujeres en municipios atravesados por la guerra, qué piensa el patriarcado de una mujer en un cargo público y por qué la apoyan en un momento determinado o por qué la colocan en ese lugar, qué prácticas de exterminio territorial se realizan y a quién beneficia ese proceso político. Este es el contexto. Por el tiempo no voy a profundizar, pero es una región, en mi pueblo, 1.200 personas asesinadas, la destrucción de todo el proyecto político, el silenciamiento de hombres y mujeres, y como Gloria Cuartas no aceptó el acuerdo del silencio y mantuvo a nivel internacional un protagonismo político para advertirle a Estados Unidos, a la Unión Europea y a las organizaciones financieras en Colombia y de proyectos económicos que no se podía abordar el apoyo a las mujeres y guardar silencio ante un exterminio que estaba desestructurando territorialmente la región. Esto que observan es la imaginación de los grupos económicos sobre la región del Urabá. Por eso demostramos en la investigación que la participación política de las mujeres tiene que estar inmersa en lo que se llama esos territorios contaminados por armas, esos territorios donde las intenciones económicas y los proyectos económicos destruyen la territorialidad política de las mujeres. Y en este mismo lugar, 34 países mantuvieron, a través de las organizaciones de mujeres, de los grupos religiosos, del espíritu solidario de mujeres, se mantuvo un acompañamiento por el trabajo, y gracias al acompañamiento internacional y a la lucha de muchas mujeres en el mundo, yo creo, la pregunta que la gente se hace: ¿y usted por qué está viva? Pero es una pregunta que cuestiona: ¿por qué no te mataron? ¿Por qué no te violaron? Si no te mataron, entonces tú conectaste y participaste con el proyecto de exterminio de tu región. Y ante eso yo me rebelé. Y creo que esa ha sido una de las situaciones más fuertes, que al participar después de esta experiencia en la izquierda colombiana, cuando yo estaba
allá, en la frontera con Panamá, yo era una mujer visible, porque ayer nos decían, yo lloraba, pero también alegaba. Pero es muy importante que se quede allá y no venga aquí, porque cuando esa mujer que está en las veredas, está en el caso de Buenaventura, o los casos del Valle, Huarauca, Putumayo, cuando las mujeres en sus comunidades levantan la voz, se convierten en seres importantes para estudiarlas, para conocerlas, para hacer investigaciones con las mujeres allá. Pero cuando esas mujeres de allá vienen aquí y también se disputan políticamente un lugar en el debate electoral y muestran su proceso político, se transforman las relaciones. Ya no eres tan importante para las mujeres porque ya vienes también a la otra disputa, a la disputa del reconocimiento, de la redistribución y del reconocimiento en el accionar político. Esa lucha nuestra se da en medio, este es uno de los desafíos que tenemos las mujeres en Colombia, en el trabajo en territorios atravesados por la guerra. Tenemos 7 bases de los Estados Unidos en Colombia, y después del proceso de La Habana, del Acuerdo de La Habana, la militarización de nuestros territorios, la entrega de armas en los barrios y la reconfiguración política del paramilitarismo en los barrios sobre el cuerpo de las mujeres, sobre los pensamientos políticos, es un obstáculo en la participación de los movimientos de mujeres y en la participación política de las mujeres. Y esa lucha de las mujeres, ¿dónde se ubica? Nuestras agendas por la sexualidad libre, nuestra agenda por el derecho a la maternidad o no, nuestra agenda por el libre desarrollo de la personalidad. Si las mujeres no articulamos esfuerzos en el continente para que nuestras agendas en el cuidado ambiental, en el cuidado de la vida, no se articulen, terminaremos con experiencias individuales muy interesantes, pero los desafíos del próximo milenio nos colocan a las mujeres en la defensa territorial. En este proceso, el profesor Ovidio Delgado, geógrafo, que acompañó mi proceso de reflexión, porque como mujer empecé a preguntarme, el lugar en la política importa. Y resulta que cuando yo llego a Bogotá y quiero participar en el proceso político, la izquierda colombiana me dice, usted tiene que hacer cola, usted no tiene recursos, usted no tiene experiencia, usted es una mujer popular, rural, usted no tiene ni apellido, ni usted tiene clase, ni usted tiene capacidad política de adelantarse ante hombres que vienen históricamente haciendo política en este país. Cuando me ocurrió eso, faltando un día para las primeras elecciones, porque llevo 3, las mujeres fueron solidarias conmigo en el Valle del Cauca, en Cali. Las organizaciones de Cali fueron las primeras que me abrieron su corazón y su inteligencia para abrirme un lugar. Pero no basta el cuidado de las mujeres si no logramos permear esa estructura política. Entonces yo desobedecí y me fui a buscar el aval para poder participar a otro partido, porque la izquierda me mandó al último lugar. Como me fui a buscar el aval a otro partido, entonces me castigaron otra vez y me dijeron que yo no era orgánica, que yo no era una mujer con capacidad política de obedecer y de estar en la norma. Y saqué 30.000 votos la primera vez, y no pasé.
La segunda vez volví otra vez a mi casa matriz, a la izquierda. Mis votos de mujer, de las mujeres y los hombres solidarios, me apoyaron y termino. Y me dicen, no, tienes que entender que los senadores que están hoy en las curules, tú puedes estar de 15. Listo, me voy de 15. Sin dinero, sin financiación, sin discutir la financiación de las campañas. No es posible que las mujeres sigamos participando en política cuando las grandes empresas le dan a los partidos y los partidos no redistribuyen en igualdad de oportunidades con las mujeres. Vivimos con dos tarjetas. Una tarjeta para hacer un préstamo y pagar los afiches, y otra tarjeta para pagar la deuda, y cuando termina el proceso electoral, nuestros votos empujaron a los hombres que van arriba, y cuando los hombres que van arriba llegan al poder, nunca, no conozco la primera vez, no dicen, compañera Lucía, sus 30.000 votos me permitieron a mí llegar, trabajemos en alianza política. No, las mujeres estamos aumentándole el umbral a los partidos y no hay redistribución política en los partidos. Los medios de comunicación, van posicionando las mujeres que necesitan de acuerdo al momento político que vive el país. Yo fui la alcaldesa de La Paz cuando asesinaron a la Unión Patriótica, y los medios dijeron que yo era la novia de Urabá, la mujer de Urabá, la mujer que suavizó el dolor en la guerra. Necesitaban ese logotipo, necesitaban posicionar a esa mujer para que se quedara allá, pero que no viniera aquí, que no tocara el poder patriarcal, económico y político y militar. Después los Estados Unidos me retiraron la visa por terrorista, porque expresé que no podían los Estados Unidos con el Plan Colombia entregarle dinero a las bases militares del Urabá que violaban, asesinaban y quitaban los territorios. No tengo la visa, y sí me interesa mi visa porque yo soy solidaria y respetuosa del pueblo de los Estados Unidos que trabaja políticamente con nosotros. Y termino diciendo que es muy importante. Ah, bueno, y cuando iba a llegar, déjenme contar esto, cuando iba a llegar al Senado, en la segunda oportunidad, 22.000 votos, bajé, pero todavía 22.000 votos. Y dentro del grupo del Polo Democrático, tengo que nombrarlo, había un senador investigado que no podía participar en política, que no podía estar en el proceso electoral, pero tenía una diferencia conmigo. Él tenía dinero y él contaminó el proceso jurídico en este país. Y se quedó en el cargo de Senado, el senador Jesús Bernal Amorocho. Y cuando el senador Bernal Amorocho, faltando 2 meses para que lo sancionaran, después de tener un chip en la pierna, a los 2 meses últimos, cuando estábamos en vacaciones, cuando ya no prende la televisión nadie para ver el Senado, dijo: Gloria Isabel, tú puedes pasar a reemplazarme en el Senado, te mereces estar en el Senado. Y mi partido dijo: Gloria no puede, porque ella dijo que no le gustaba Petro, el alcalde, porque ella es una mujer desobediente y la vamos a castigar. La vamos a castigar y ella no puede llegar al Senado. Termino contándoles que me tocó con la abogada Viri Marrico y con el grupo de amigas y amigos interponer todas las acciones y logramos posicionarnos en el Senado los 2 mesecitos, 2 meses. Yo soy una mujer
ex senadora, ex alcaldesa, ¿Qué siento hoy? Y lo quiero dejar porque aquí en este auditorio hay mujeres muy importantes. Yo termino diciéndoles aquí, Gaby fue una mujer en Suiza que en el 2005 habló de el mundo debería tener un premio Nobel de Paz para 1000 mujeres y un premio Nobel de Paz. Yo fui la coordinadora para Colombia de esa iniciativa. 12 mujeres colombianas que han sido muy importantes porque acompañan durante los tiempos de la espera. Esperemos que acabe la guerra, esperemos que ya no bombardeen más, esperemos que ya no nos violen, esperemos a que alguien nos acompañe en esas geografías de la espera, en esos territorios que contribuyen a una geografía que se va construyendo en movimiento. Estas mujeres las quiero nombrar porque ellas deberían ser parte de los procesos que Colombia tenga para que Humanas, la cooperación internacional, vuelva a reunir a estas mujeres y volvamos a pensar en voz alta cómo podemos, a las mujeres que han tenido menos reconocimientos en este país, han estado más invisibles en el marco del desarrollo de los acuerdos de La Habana o con el ELN, nos coloquemos en diálogo entre mujeres con otras mujeres de América Latina para avanzar. Yolanda Becerra, que está acá, de la Organización Femenina Popular. 42 años reconstruyendo y reinventando la vida, enfrentando el militarismo. Yolanda es fuente de inspiración con el grupo para seguir. Está María Eugenia Zavala, Virgilina Chará, Beatriz Elena Rodríguez, una mujer ex trabajadora sexual del Caquetá, Hilda Lidia Domicó, María Beatriz Aniceto, mujeres indígenas, María Tila Uribe, una mujer mayor que entregó su vida para que niñas y niños en este país y en Centroamérica superaran el analfabetismo, Rafaela Bozo Beso, académica, feminista, literata de Barranquilla, Ana Teresa Bernal, Patricia Uriticá, Nubia Castañeda, del gran proceso de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Luz Merly Córdoba, mujer campesina rural. Hicimos un esfuerzo para que estas mujeres, las 12 mujeres que Colombia aportaba a ese proceso mundial, tuvieran visibilidad. Yo le quiero dar gracias a las mujeres y los hombres que me han acompañado, aún en los momentos de mayor sequedad en este país, en los mayores en que en este país a mí no me generan ni me han dado la oportunidad de trabajar, porque plantean que soy una mujer que confronto, visceral, y que como soy mujer visceral y mujer de confronto, desacomodo las instituciones. A mi amiga del Perú, Miloslavis, decirle que nos hemos encontrado en muchos momentos de la vida y gracias a la solidaridad de las mujeres en América Latina y en el mundo, yo todavía puedo estar aquí diciendo a las Humanas que feliz camino poderme reencontrar con Lucía, que está en otra experiencia política y no le ha ido mejor que a mí, y decirles a todas las mujeres que sí vale la pena trabajar políticamente, replantear nuestras relaciones, abrir un gran foro latinoamericano de mujeres hacia la agenda del desarrollo por la paz y que nos dejemos acompañar en este proceso político para que tengamos unos contextos complejos y sepamos la oportunidad y la amenaza estructural que tenemos en nuestro proceso político. Muchas gracias, Dios, por haber compartido con nosotros y con nosotras sus experiencias. Yo creo que es de rescatar esa idea con la que comenzaste, que el lugar que habitamos es un lugar que marca las experiencias de las mujeres,
las experiencias de vida, y a partir de ahí digamos que también el ejercicio de la política cobra un valor fundamental. Yo creo que debemos dejar para la discusión también cuál es el rol de las mujeres dentro de los partidos de izquierda y cuál es el papel que hemos ubicado ahí dentro de los partidos. Le damos la palabra a Lucía, también tienes 20 minutos, voy a ser igual de exigente que con Gloria. Y eso que yo no leí. Buenos días a todas y a los poquitos todos que nos acompañan el día de hoy. Primero me alegra reencontrarme con muchas que vimos en los encuentros de mujeres electas que organizamos del Ministerio del Interior con organizaciones de mujeres, así que qué rico que estén aquí. Con Gloria no les contó, pero nos conocimos cuando ella era alcaldesa y yo trabajaba en el Ministerio del Interior, y nos tocó, decidimos ir a San José de Apartadó, donde mataron a todos esos líderes de San José de Apartadó en 1996-97. Cuando íbamos con la alcaldesa, dijimos que íbamos de la arquidiócesis de Apartadó, vimos un espectáculo de la comida tirada en ese camino entre Apartadó y San José de Urabá, donde mataron a esta comunidad de paz de San José, no sé si lo recuerdan, les estamos hablando de historia patria. Y al regreso nos acompañaba de ida Gloria, fue espectáculo de ver una niña joven que estaba saliendo en ese momento huyendo porque estaba siendo amenazada por los paramilitares, y al regreso me pararon los paramilitares ese día, creo que fue de los sustos más grandes de la vida, y nos hicieron adentrar unas cuadras más allá de la carretera. Decirles que en esta lucha del tema de mujeres llevamos mucho tiempo y desde distintas orillas, a veces con Gloria, pero siempre hemos tenido en común esa lucha por los derechos de las mujeres. Yo hoy soy concejal de Bogotá hace 21 meses, y hace 21 meses, no 40 y pico como todos los concejales, porque yo gané las elecciones el día de las elecciones por 49 votos y perdí las elecciones en el escrutinio, y nos decían: ay, ustedes no tienen plata, nada que hacer, pobrecitos, y habíamos invertido 30 millones de pesos en la campaña, compitiendo con campañas de 1.000 y 2.000 millones de pesos, y nos tocó toda una lucha. Entonces me fui muy feliz de directora del Ministerio de Participación, creamos el tema de las mujeres en el Ministerio del Interior, allá estuvimos con muchas de ustedes, porque la lucha continúa donde estemos, por el tema de género, ¿cierto?, con convicción. Uno de los de mi lista, de mi partido, hombre, lo metieron a la cárcel por el cartel de la contratación, y debían posesionarme, igual que a Gloria, y duraron 6 meses para posesionarme, cuando debían hacerlo en 15 días. Rompían quórum entre los compañeros del Consejo de Bogotá, mandaban licencias, hacían 1000 vagabunderías para que no me pudiera posesionar, y me posesioné finalmente, y desde ese día, ni un solo día he dejado de trabajar por los derechos de las mujeres. Algunos nos miran todavía con cara de: ¿tú qué haces aquí? Tú deberías estar en la casa con los niños. Y hay agresiones en el lenguaje con las mujeres. Claro que hemos hecho un frente común, 12 concejalas de Bogotá en una bancada, trabajando. Yo soy intensa, ¿sí? Las que somos aquí en estas luchas nos dicen que somos intensas, que somos agresivas, ¿cierto? Pero toca, porque el escenario así nos lo exige a veces. Y porque yo nunca escucho que digan que un hombre es, ¿cómo es que dice? Histérico. A un hombre jamás le dicen que es histérico, ¿no? A las mujeres sí nos dicen cuando tenemos carácter que somos histéricas, que tan fuertes, que tan agresivas, ¿cierto? No quiere decir que perdamos la feminidad de ninguna manera, pero esos escenarios nos obligan a veces a decirle, cuando hacen chistes con las mujeres, por ejemplo, ningún concejal de Bogotá hace ningún chiste hoy contra las mujeres, porque es que a veces lo usan de chiste. Yo el otro día hice un debate sobre el ejercicio de las mujeres prostitutas, y todos les parecía, como veían a las mujeres en el ejercicio de la prostitución en el consejo, y les parecía como chistoso, y esa doble moral que existe, por ejemplo, con esas mujeres que sienten y que tienen derechos que son vulnerados en nuestra ciudad. Pero nos hemos ganado un espacio y hemos trabajado alrededor de las mujeres. Institucionalmente, lo vimos en los encuentros que organizamos desde el Ministerio del Interior con todas las mujeres electas en Colombia.
con la ayuda de la cooperación internacional. Muchas mujeres de diferentes regiones decían, miren lo que les pasaba, en esta época, en este siglo, porque eso fue hace 2 años. En mi consejo de muchos municipios del Cauca, de Caldas, en mi consejo nunca me han dado la palabra a los hombres, porque había una única concejal, nunca me han dado la palabra. Segundo, hacen los acuerdos políticos en sitios que no son socialmente vistos bien para las mujeres. Entonces, que iban a hacer el acuerdo político, la coalición, hablar los partidos, y le decían, nos vemos a las 8 de la noche en el bar del pueblo. Entonces algunas mujeres decían, yo no puedo entrar allá, yo no puedo ir allá. Otra que me decía, Lucía, ponen las sesiones a las 6 de la tarde. Imagínense, ponen las sesiones a las 6 de la tarde. Yo voy para la sesión, no empieza a la hora en punto, y mi marido me empieza a llamar. ¿Qué hubo? Las niñas la están esperando, no se pueden dormir. No, ella no hemos empezado. A la hora, las niñas nada que se pueden dormir porque usted no llega. Hay presión. Para las mujeres sí es más difícil hacer política, y digo institucionalmente, qué bien que hemos ganado con la ley de cuotas, con la 1475, que todas estamos felices. Acaban de sancionar 166 listas el Consejo Nacional Electoral porque no cumplió la ley de cuotas, pero ya lo han discutido en este escenario y tenemos que volver a decirlo. No basta la ley de cuotas, basta que decidamos que no haya mujeres, entre comillas, de relleno. Los partidos siempre dicen, pero es que eso es tan difícil. ¿Dónde encontramos mujeres para que quieran estar en las listas? Muchas, liderazgos total. Cuando hablaba con la directora de ONU del PNUD para los temas de mujeres desde el ministerio, decía, las mujeres en Colombia que participan en política van a quedar más preparadas que un pollo, porque siempre se habla de capacitación, y está bien que haya capacitación. ¿A los hombres les exigen capacitación para estar en las listas de los partidos? ¿Hay capacitaciones para los hombres para que participen en política? No, eso nos lo ponen a nosotras, y nos lo ponen a nosotras como un requisito. Nos ven como, ya vienen estas viejas a molestar. No, otra vez con su tema de mujeres, y sí, y así hemos ganado espacios. Pero todavía es importante ese 30%, ¿no? Es muy importante. Y aumentó la participación de las mujeres en el Congreso de la República. Es histórico que tengamos el 22% de las congresistas hoy en el país. ¿Y qué congresistas? Algunas, de diferentes partidos. Pero no olvidemos también que hay mujeres que son las esposas de los condenados por parapolítica, las hermanas de los condenados por parapolítica, las esposas, hijas de la corrupción. En Bogotá está pasando eso. Unos del cartel de la contratación, no todos, están en la cárcel o en las mansiones por cárcel porque se enferman. Cuando tienen que llevarlos a la cárcel, se enferman y les dan mansión por cárcel. Pero tienen a sus hijos, pero tienen a sus esposas, pero tienen a sus hermanas. Lo mismo que pasó a nivel nacional, lo mismo está pasando en Bogotá. Entonces, el tema de mujeres bien, pero hay una herencia de esa parapolítica y de esa corrupción. Aquí hay que hablar de la financiación de las campañas. La inclusión pasa por la financiación de las campañas. Las mujeres a veces, cuando llegamos tarde en campaña, yo estoy en campaña, cuando llegamos tarde a la casa uno le da como, no hago ruido, que es cierto, muchas nos sentimos, se siente, pues yo como vivo con el perro, entonces el perro no, se pone alegre cuando esa es la ventaja. Pero las que están casadas, el perro se pone feliz, es en serio. Pero las que están casadas o ennoviadas llegan tarde. Varias me decían en los encuentros de cumbres políticas de mujeres electas eso. Nosotras llegamos con los zapatos en la mano para no hacer ruido. ¿Y han visto la actitud de las mujeres cuando el hombre está haciendo campaña? ¿Cómo te fue? ¿Quieres tomar algo? ¿Qué necesitas? Entonces también tenemos unos patrones culturales que nos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos haciendo campaña? ¿Algo malo? Buscando votos. Pero además buscando votos, las mujeres tenemos unos patrones distintos. Yo, por ejemplo, no hago ningún evento con licor. Ningún evento de la campaña política con licor. Y los hombres dicen, ay, que mamera, chocolate, pero estamos acostumbrados en las campañas con los hombres que hay ron, que hay whisky, que hay tantas cosas. Eso también es complicado para nosotros hacer política. A nosotras, a las mujeres,
Es más difícil que nos hagan una propuesta indecente en relación con la corrupción, pero tampoco nos ofrecen plata para la campaña. A los hombres sí les ofrecen. El otro día me reuní con un empresario que tiene unos almacenes de motos. Me decía, bueno, ¿y en qué puedo ayudarle? Sí, yo le decía, no, las redes de amigos, los votos, el voz a voz, el 1 a 1, le dejo mis tarjetas. Y habló con la amiga que me lo va a presentar y me decía, ¿por qué todos los políticos me piden plata y ella no? Al otro día el señor me reunió otra gente y bueno, ¿y en qué más puedo ayudarle? Yo le decía, las redes de amigos, que es en lo que yo creo mucho, el voz a voz, que vean mis intervenciones en YouTube, en las redes, que me inviten a hablar con los amigos. Pero ¿por qué no me pide plata? Porque para las mujeres es tan difícil pedir plata, ¿cierto? Porque uno dice, me van a dar plata, ¿qué querrán a cambio? ¿Qué tal después cuando seamos electas quieran algo? Es muy complicado, por eso el tema de la financiación estatal es tan importante. La incidencia en medios y en las regiones sí que tenemos que ganar en eso. Ahora, y en las regiones pasa mucho, pero en Bogotá también, a uno lo empiezan a entrevistar y lo entrevistan y después apenas usted la entrevistan, sale la entrevista y le tengo esta propuesta comercial. Sí. Yo no tengo ni una cuña en radio, porque no tengo plata, eso vale mucha plata. Entonces, como que no hay nada gratis. Si tuviéramos esa financiación y esa incidencia en medios con nuestras agendas, no es que nosotras hagamos campañas marginales, sino campañas con el marketing político completo, y en eso han hecho ustedes muchas capacitaciones y hemos hecho muchas capacitaciones, pero nos falta el pasito ese que es la financiación. Poner una cuña en radio vale como 1.600.000, una cuña, y uno necesita, tiene como 20 o 30 cuñas para que sean efectivas. Entonces no podemos competir de esa manera, es muy difícil. Una valla vale 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces somos las más berracas, las líderes, hemos trabajado, sabemos hacer control político, pero al momento de la incidencia en medios y de la financiación, pues tenemos problemas. Yo creo que en formación estamos hiperformadas, tenemos clara la agenda, pero si no avanzamos en estos dos temas, y dentro de los partidos también deberían darnos plata, no solo salimos del paso, el ranking de partidos que hace la ONU ha avanzado en muchos partidos, entonces ya por salir de ese ranking, entonces tienen la comisión de género, la comisión de mujeres dentro de los partidos, pero la plata no es para que nos den para el sándwich y para hacer una charla, sino para que de verdad hagamos campañas colectivas interesantes, para aumentar la participación. Ahorita nosotras tenemos solamente 2 gobernaciones en Colombia, 2 gobernaciones en Colombia, tenemos el 9% de las alcaldías en Colombia, nada. Tenemos el 16% de concejalas y diputadas en Colombia. Necesitamos aumentar ahorita en las elecciones regionales con campañas con contenido, ¿cierto? Algunos dicen, ay, si las mujeres, comisión de bienestar social, de bienestar, salud. No, las mujeres podemos aportar en todos los temas. Como dice ONU Mujeres, la democracia sin mujeres está incompleta. No es que seamos mejores o peores, somos diferentes. Los señores concejales de Bogotá no hablan de género, no hablan de lo que se ha enseñado con las mujeres en Colombia. Aquí hay una amiga de Montería, están elevadas las cifras. En Boyacá hicieron una protesta ayer. En Bogotá llevamos 62 mujeres asesinadas con características de feminicidio este año en Bogotá. El día de la no violencia contra la mujer el año pasado, yo me fui maquillada con golpes y puse unas tumbas en la entrada del Consejo de Bogotá y en el recinto con nombres de mujeres asesinadas. ¿Y saben qué me decían? Tan agresivo, no sé, eso es muy agresivo. Y es la realidad, pero como vieron las tumbas con los nombres, es la realidad. A veces vemos ese tema de la violencia de la mujer como allá, las comisarías de familia hay que reinventarlas, porque esto tiene que ver con la participación política de las mujeres, porque muchas mujeres están siendo violentadas en su casa. En Bogotá el lugar donde más violentan a las mujeres es en nuestra propia casa, que es donde se supone que deberíamos estar más tranquilas y seguras, y eso influye en la participación. El tema de la violencia contra las mujeres es tan íntimo
que a veces no queremos que la mejor amiga se dé cuenta que a mí me están golpeando, que a mí me están violentando física, psicológica, sexual, económica o jurídicamente. Y nosotros necesitamos más mujeres participando en política, y para que haya más mujeres participando en política tienen que estar tranquilas, tienen que tener su autoestima arriba, ¿cierto? El posconflicto, la paz es el posconflicto. Muy bien que firmemos ese acuerdo de La Habana. Yo tuve la posibilidad de estar asesorando el punto 2 de la agenda. Hace 2 años hoy estaba en La Habana. Importante, trascendente. Y lo vamos a firmar, y un check-in más de los problemas que tenemos. Pero aquí, ¿cuánta gente está muriendo por violencia? ¿Cuántas mujeres están muriendo por violencia intrafamiliar? Por riñas. En Bogotá estamos que no. Ella y yo hemos sido rebeldes. En mi partido no me querían dar el aval, siendo concejal electa, porque había sido crítica del alcalde Gustavo Petro. Y en esos mismos concejales que están reeligiéndose, hay 2 nombrados en el cartel de la contratación. A esos no les pusieron ningún problema. Esa es la discriminación que hay contra las mujeres. Es que cuando una mujer tiene liderazgo, entonces la tildan de loca, de irreverente, de que es que no encaja. De mí dicen, Gloria, es que yo no le hago, no, es que eso no le hace caso a nadie. Yo le hago caso a mis convicciones y a la defensa de esas mujeres. ¿Las mujeres estamos listas para el posconflicto? Sí, porque nosotras siempre estamos listas para trabajar por los otros, pero tenemos que en ese posconflicto trabajar por nosotras, porque defendamos también nuestros derechos, los de nosotras, los de las otras mujeres sí, la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica, con todas las organizaciones de mujeres, sociales de mujeres que hemos trabajado en el país. Y eso nos va a garantizar que tengamos no un 16% de concejalas y diputadas, sino que tengamos más gobernadoras. Y el hecho de que estemos mujeres no significa, algunas no trabajan el tema de género, ¿no? Hay unas en el consejo de las 12, nosotras somos 12 concejalas de 45. El cartel de la contratación, como los metieron a la cárcel, nos ayudó a que las mujeres subiéramos. Una contradicción, pero así fue. Y hoy estamos 12 mujeres, eran 9 electas. 12 ahora, o sea, 3 subimos porque unos que encarcelaron seguíamos mujeres. Entonces nos ayudó un poco. Pero de esas 12 mujeres, algunas del tema de género no les interesa, porque dicen que nunca se han sentido discriminadas, que los partidos todo bien. No. Entonces, no que haya ese tipo de mujeres, necesitamos mujeres comprometidas con la causa de la defensa de los derechos de las mujeres, trabajando, porque haya casa refugio, porque no haya violencia. Este tema del posconflicto va ligado al tema de la violencia contra las mujeres. Creo que aquí ya me están haciendo señas, entonces vamos a ser rigurosos. Miren, el mensaje último: estamos preparadas para el conflicto, por supuesto. Somos las víctimas más grandes del conflicto en Colombia, las desplazadas, las víctimas, las huérfanas, las viudas. Pero necesitamos trabajar por nosotras y por las otras mujeres, para que el próximo 25 de octubre tengamos muchas mujeres electas. Apostémosle a las mujeres, apostémosle a esas mujeres que vienen de procesos, no a esas mujeres que son las esposas de o las hijas de, porque sigue la cadena de lo que hemos combatido tanto, sino a esas mujeres que merecen una oportunidad y que seguramente lo van a hacer bien desde las corporaciones públicas. Muchas gracias por el tiempo y por escuchar. Me parece muy importante, porque de tu experiencia podemos ver cómo es posible desde estos espacios trabajar los temas de las mujeres, pero también pones de presente los obstáculos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres y presentar los temas de las mujeres, enfrentan cuando están ejerciendo cargos de elección popular. Adicionalmente, yo creo que eso nos pone en un escenario del debate que es muy importante, y es cómo a veces las mujeres, cuando participamos, nos vemos en la necesidad de mimetizarnos en roles masculinos, y cómo en el posconflicto debemos pensarnos que la política no la debemos hacer mimetizada en esos roles, y creo que ese es un tema que hay que ponerlo de presente y un tema que se presta para el debate. Ahorita le voy a dar entonces la palabra a Ana, para que desde su experiencia particular
te pediría, por ejemplo, que hagamos referencia a la pregunta de por qué es importante insistir en la participación de las mujeres en los espacios políticos. Gracias, María de la Vida. Muchas gracias por la invitación a Humanas Colombia, ¿no?, para estar aquí en este espacio. También aprovecho para felicitarles, 10 años de fabuloso trabajo, un privilegio absoluto para nosotras en EGIS tenerlas como aliadas a ustedes. Muchas felicidades a las compañeras de aquí por tan inspiradoras ponencias, Lucía y Gloria. Me encantaría llevarlas a México, ¿no?, para que hablaran con sus pares allá. Creo que tienen unas historias muy inspiradoras, ¿no?, de todos los retos. Es más, dieron un escenario tan completo de todo lo que enfrentan las mujeres en un contexto de conflicto, ¿no?, en cuanto a la participación política, que yo siento no me queda más que hablar de los paisajes de México que tenemos en Carlos de Cartagena, ¿no? Creo que me sentí un poco raro cuando me invitaron de Humanas de Colombia a hablar sobre México y la participación política de las mujeres en México como un contexto de conflicto, de guerra, pensar en algunos aprendizajes que podrían nutrir una agenda hacia un post-conflicto. Y es que en México todavía no tenemos un reconocimiento formal, por lo menos por el discurso oficial, de que lo que estamos viviendo es una situación de conflicto, una situación de guerra. Entonces, si no tenemos ese reconocimiento formal, aún menos podemos pensar, ¿no?, hacia una agenda post-conflicto, ¿no?, cómo transitamos de esto. Y es que los números están dando totalmente otra realidad. Salió recién, justo antes de que viniera, un estudio por parte del el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, que coloca a México entre los 3 países del mundo con mayor número de muertos de conflictos armados. Eso nos pone solamente atrás de Siria e Irak. Tenemos una situación en que la guerra contra las drogas ha dejado más de 50.000 muertos. Tenemos 200, perdóname, solo para no equivocarme con los números, tenemos 250.000 desplazados y tenemos miles que han sido víctimas de desapariciones forzadas. Los feminicidios mismos han crecido más del 50% de los últimos 10 años desde que ha arrancado esta guerra contra las drogas. Y es que lamentablemente la política de seguridad actual se ha centrado en la militarización, y esto ha agravado por mucho la corrupción generalizada que tenemos, la impunidad, ha abierto puertas a toda una serie de abusos y violencia de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Es una situación de inseguridad absoluta, donde nadie está a salvo, donde el Estado de Derecho es completamente ausente, donde hemos perdido cualquier noción de lo que es normal, y donde el crimen organizado ha penetrado desde los niveles más bajos, los niveles comunitarios, hasta los niveles de mando más altos. Peor aún, en México, más del 95% de los delitos criminales no son sancionados. Ni siquiera se investigan, y creo que para eso, para que no quede en el aire, lo podemos aterrizar muy bien con el último caso que tenemos en México, con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Actualmente, en este momento, está el grupo interdisciplinario de expertos que ha tumbado completamente toda la versión oficial que nos dio el gobierno sobre la investigación y el destino de estos 43 estudiantes. Hay una grave desconfianza en las instituciones. Es lo mismo cuando se trata de violencia contra las mujeres. Tampoco 11% de los casos de violencia contra las mujeres se denuncian, y eso no es injustificado, porque realmente no hay ninguna respuesta. No solo que no hay apoyo por parte de las instituciones, sino cuando uno denuncia la violencia que ha vivido, se vuelve víctima de aún más violencia institucional. Y un dato muy curioso que recién me salió en una reunión es que en México tenemos 4 veces menos denuncias de delitos criminales que una Alemania, a pesar de que la población de México es 4 veces más grande que la de Alemania.
La pregunta que surge aquí en el contexto de este panel es cómo se da o qué características tiene la participación política de las mujeres en la vida pública, en la vida política de un país así, con una violencia tan generalizada, con una impunidad e inseguridad. Lo que les puedo decir es que lamentablemente todavía tenemos muy pocos estudios en general sobre la experiencia de las mujeres en cuanto a participación política, y los pocos que tenemos principalmente se centran en el entramado institucional electoral, lo que deja completamente por fuera la experiencia comunitaria, la experiencia cotidiana de la que nos hablaban ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que significa llevar una campaña, ¿no? en unas condiciones así, donde está el crimen organizado, ¿no? Y esto se ha acentuado muchísimo en últimos años por la llamada guerra contra el narcotráfico. Irónicamente, nosotros acabamos de tener elecciones en México hace un mes, y lo que tuvimos un brote de violencia realmente contra mujeres candidatas a cargos electorales. Diariamente se reportaban ataques, ¿no? Que incluían desde criticar la vida privada de las candidatas, amenazas, intimidación contra ellas, sus familias, sus colaboradores, desapariciones forzadas, y hasta tuvimos casos de asesinatos impunes. Justo fue en Guerrero, en el estado de Guerrero, la candidata del Partido de la Revolución Democrática, que es nuestra izquierda, que fue secuestrada en la mitad de un mitin político solo para que apareciera un mes después decapitada con un mensaje aparentemente de crimen organizado. En total se registraron 3.400 denuncias por delitos contra mujeres candidatas en estas últimas elecciones. Del número total de denuncias, esto representa 70% de las denuncias por parte de mujeres candidatas, solo 30% por parte de hombres candidatos. Pero el dato interesante es que de todas estas denuncias se abrieron solo 3 averiguaciones previas. Y esto ilustra un poco el punto que trataba de hacer al principio. Nos queda a nosotras, a todo el movimiento feminista, nos queda la pregunta: ¿a quién le interesa? ¿Quién investiga, ¿no? esa violencia contra las mujeres que tratan de competir para cargos públicos? Y me parece muy importante aquí señalar que esta inacción estatal ante la problemática de inseguridad y violencia generalizada constituye en sí misma violación de los derechos políticos de las mujeres, tanto de las mujeres candidatas como las mujeres que ellas representan. Y estas, las segundas, incluso tenemos una doble discriminación, porque cuando algo les pasa a sus candidatas, ellas se quedan subrepresentadas. Si no les podemos garantizar a las mujeres candidatas, integrantes de las campañas, la seguridad básica, ya no tenemos las condiciones básicas para una participación política, y eso va, digo, ya ni se habla ni de cuotas ni de otros retos, ¿no? Es una condición básica la seguridad. Otra cosa que me parece muy importante, y solo la voy a resaltar porque quedó creo que muy claro con sus ponencias, es que las campañas no son el único momento en el que las mujeres viven violencia cuando tratan de competir por cargos. Esto ocurre dentro de los partidos políticos. Esa maquinaria causa tantas violaciones de sus derechos. También pasa en el momento en cómo se construyen las listas de candidatas, y también sigue una vez que ellas ocupan el cargo. Tenemos en México números que 63% de las mujeres que ocupan algún cargo electoral reportan la existencia de acoso adentro de su entorno. ¿Esto qué nos indica? Nos dice que la inseguridad y la violencia que vivimos hoy en el país no es el único obstáculo hacia la participación política de las mujeres, sino que va mucho más allá. Habla ya de una discriminación sistémica tan profundamente arraigada, de toda una maquinaria que solo refuerza actitudes discriminatorias y estigmas. Ahora bien, también me parece importante el hecho de que haya habido tantas denuncias en estas últimas elecciones,
ya habla de otro tipo de conciencia, de otro tipo de activismo por parte de las mujeres, y eso en gran medida se contribuye a los avances que hemos tenido en temas de paridad. Quisiera también dedicar algunos minutos, ¿no?, a platicar un poco sobre algunos avances que hemos tenido en México. No todo ha sido tan negativo, y hemos tenido algunas cosas muy concretas, unos logros muy concretos en cuanto a paridad en el ámbito legislativo en particular. A partir de 2008 tuvimos una reforma. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció una cuota de 40%, una cuota mínima obligatoria de 40% de candidaturas propietarias del mismo sexo. Y esto nos ha ayudado, es que ahora, este mismo mes de septiembre, arranca el Congreso de la Unión en México con la participación de 212 mujeres, lo cual nos acerca bastante a una paridad, que ya son 42% mujeres, que está muy bien. Sin embargo, son 40%, no son 50%, ¿no? Entonces todavía queda más por hacer. Esto subió a México de un lugar 18 a un lugar 8º en la lista de países con mayor participación de mujeres en la Cámara Baja, en la Cámara del Congreso. Otro problema que tenemos es que no existen cuotas en las candidaturas suplentes. Si por alguna razón alguna mujer que ha ganado su puesto en el Congreso se retira después, en la mayoría de los casos está reemplazada por un hombre. Y tuvimos un caso muy famoso, las llamadas Juanitas en México, donde los partidos, para cumplir con temas de cuotas, postulaban a mujeres, y una vez que ganaba la mujer fue obligada a renunciar de inmediato, ni siquiera entraba en el Congreso, y en su lugar entraba hombre. Se han tomado medidas para que esto se elimine, pero no ha recibido la sanción esperada, ¿no? También otra dinámica muy parecida a lo que comentaban Lucía y Gloria. Hay una dinámica dentro de los partidos a nominar mujeres candidatas en distritos perdedores, ¿no?, donde ya saben que la lucha está perdida, que esta mujer no va a pasar. Y es muy interesante porque un análisis de las elecciones anteriores señala que las mujeres como candidatas se presentaron en 71% de casos en distritos perdedores y solo el 18% en distritos ganadores. Y es justamente ese tipo de razonamiento adentro de los partidos políticos que pone en riesgo esa política de cuotas, la paridad como medida para lograr la representación. Me parece muy importante que las legisladoras, pero también en alianza con nosotras, trabajemos a desarrollar una estrategia para blindar un poco, ¿no?, la participación de las mujeres en los procesos electorales y garantizar que realmente se den condiciones de igualdad plena. Este fenómeno de desdibujamiento de la participación de las mujeres en el ámbito político se da aún más en lo que es el poder ejecutivo. Y en México es mínimo el número de mujeres que han llegado a competir por la presidencia. Menos aún aquellas que lo han hecho como candidatas de partidos mayoritarios, ¿no?, en México. Solo han ido como candidatos independientes. Es ligeramente más favorable el panorama para las mujeres candidatas a gubernaturas estatales. Sin embargo, la subrepresentación sigue grave. Y para ilustrar, en las últimas elecciones tuvimos 9 candidatas a gobernadoras de estados, ganó solo una, y esto lo consideramos como un avance porque en el término anterior no tuvimos ninguno. En 32 estados en México, 0 gobernadoras. A nivel un poco más profundo, a nivel municipal, y eso me parece importante resaltarlo, la participación de mujeres es simbólicamente escasa. Entre los mejores es la capital, donde tenemos un 30%
de mujeres, pero tenemos varios estados donde no hay ni una sola mujer presidenta del municipio, alcaldesa. Ahí es donde se ve mucho, yo creo que es donde se ve el impacto más directo de lo que es el crimen organizado, la violencia y la presión en ese sentido que viven las mujeres en las comunidades, pero es un dato que nos preocupa porque sea en materia de políticas públicas o de conocimiento real sobre la vida de las mujeres, es justo en los municipios donde se da ese contacto directo con las mujeres, ¿no? Entonces me parece muy grave y tenemos que trabajar para ver cómo llegan a penetrar las mujeres en nivel municipal a participar en la vida política que hasta ahora es dominada por el poder masculino. Y solo para ir terminando, ¿no? No es el mejor panorama que tenemos en México, pero hay una mejoría, es una mejoría visible, lenta, pero ahí está. Y es importante reconocer que viene como un resultado directo de la lucha en conjunto, ¿no? Entre el movimiento de las mujeres, en alianza con legisladoras, con gobernantes, ¿no? Incluso con algunos partidos políticos. Solo un breve resumen, algunos puntos para concluir. La paridad es posible, se requiere de mucha voluntad política y de un esfuerzo colaborativo. Sin embargo, los números por sí mismos no significan mucho. Para que haya una igualdad sustantiva se requieren cambios sistémicos. Y en este sentido me parece muy importante mirar la participación política de las mujeres, no solo en un contexto de violencia como el que estamos viviendo en México, en Colombia, ¿no? Sino verlo en un contexto mucho más amplio de violencia de género, violencia contra las mujeres, que habla y que pide profundizar sobre los estereotipos, la discriminación de género y cómo estos se mantienen a pesar de la normatividad, de los avances de la normatividad que tenemos. Me parece relevante pensar, analizar los avances que hemos tenido en México en el ámbito legislativo para ver qué lecciones se pueden aplicar en los otros ámbitos, en los otros poderes, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, que es un poder que nos interesa mucho desde X, la organización que represento, y que es un caso tan interesante porque a pesar de que en su ley orgánica está el principio de no discriminación, de igualdad, simplemente no logramos tener mujeres en posiciones altas. En nivel de magistradas es mínimo, son 15% la participación de mujeres. Por supuesto que nunca hemos tenido una presidenta de la Corte Suprema, estamos a punto de quedarnos con una sola mujer en la Corte Suprema. Cada vez nos queda más claro en los movimientos feministas que la lucha no termina en instalar estos 42% en el Congreso de la Unión. Mismas las diputadas se han estado acercando al movimiento feminista, es decir, nos ayudaron a llegar hasta aquí, pero ahorita nos abandonaron, no termina aquí la lucha, ¿no? Todavía necesitamos la alianza para seguir adelante. Tenemos que ver cómo les apoyamos para minimizar las presiones que ellas viven diariamente y que busca aislarlas en su trabajo. Necesitamos estrategias también para ayudarles a que no solo estén en el Congreso, sino estén en posiciones claves de poder, ¿no? Que sean presidentas de sus bancadas, que estén sentadas en comisiones, que ven presupuestos públicos, que son principales, ¿no? Y que tienen un impacto muy claro en la vida política del país. Y bueno, un último punto es que la cercanía a la paridad en representación numérica no se traduce automáticamente en propuestas, en diseño de políticas públicas con perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y si queremos avanzar en este sentido, si queremos prevenir retrocesos que nos están pasando en México, específicamente cuando se trata de la prevención, la protección de la vida desde la concepción en algunos estados, necesitamos trabajar a fortalecer estos vínculos entre la sociedad civil, las legisladoras, la academia. Tenemos que unir las filas para ser mucho más eficaces y eficientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por compartir las experiencias. Yo creo que nos podemos ver reflejadas en muchas de las cifras que presenta Ana que suceden en México. Muy rápidamente sí considero que es importante rescatar esa idea de que el conflicto puede que exacerbe el hecho de que las mujeres no participen en la política o enfrenten obstáculos, pero la ausencia de las mujeres en la política está antes de la existencia de los conflictos. Y por eso si nos vamos a pensar el post-conflicto, el post-acuerdo, por supuesto tenemos que pensar que nuestra ausencia en esos espacios de poder ha sido histórica y que proviene de cuestiones estructurales que por supuesto tienen que ser cambiadas, ¿sí? No basta con que se firmen los acuerdos, hay que cambiar, tiene que ser transformador el escenario en el que las mujeres nos posicionemos. Me parece también muy importante rescatar la idea de la que habla Ana, que la paridad por supuesto es posible, pero que ello no necesariamente representa que los intereses de las mujeres estén posicionados en las agendas. Y ahí es donde es muy importante recordar que la obligación de posicionar los temas de las mujeres en las agendas públicas, en las agendas políticas, es una obligación de derechos humanos que le compete a hombres y a mujeres. Es simbólico que las mujeres estemos en los escenarios de poder, es simbólico que las mujeres estemos en los escenarios de participación política, pero que nuestras agendas sean prioritarias es un tema de derechos humanos que no solo le compete a las mujeres. Le voy a dar la palabra a María Isabel. Yo creo que esta es una intervención muy importante para nosotros porque se dice que Perú es una sociedad que está en el posacuerdo y desde ahí nos gustaría que nos dijeras por qué es importante que en ese escenario las mujeres estemos participando, estemos en escenarios de poder. Gracias. Una sociedad no tanto de posacuerdo, porque todavía ni siquiera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es de consenso en el país. Todavía nos enfrentan el que para algunos no sea un informe legítimo, válido, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a las Humanas Colombia, agradecer el que esté aquí, el que comparta este panel. Conozco a Gloria de hace tiempo, he participado en foros donde ella, por supuesto, que ha estado compartiendo su experiencia, su sabiduría y que ha sido fuente de inspiración para la que hablo y para muchas, ¿no? Y gracias por ello. También agradecer estar con Lucía porque te conozco ahora y espero que podamos seguir compartiendo y encontrándonos siempre por lo que tienen ustedes dos para enseñar a muchas mujeres como yo que hacemos política tanto dentro del movimiento como en el partido político y por supuesto que conozco de lo que pasan ustedes también, ¿no? Bueno, y a las Humanas por celebrar 10 años equilibrando o haciendo algo que es muy difícil pero que es muy feminista, ¿no? Que es hacer reflexión de acción política con placer, ¿no? Combinando ambas cosas, porque definitivamente tanto en nuestra asamblea como articulación regional feminista por la justicia de género y derechos humanos como en este seminario nos están haciendo reflexionar, ser autocríticas y repensarnos, ¿no? Desde esta mirada de cómo avanzamos hacia un posconflicto con apuestas feministas. Dicho lo cual, yo voy a compartir algunas reflexiones sobre mi país en el marco de los objetivos de este seminario, compartir algunos desafíos para el acceso al ejercicio del poder y la política con apuestas feministas, el derecho a la participación política con igualdad de género en un Perú post-conflicto armado interno. Yo creo que si bien estamos hablando de participación política, en la base está nuestra reflexión sobre el poder y la política desde una perspectiva feminista, ¿no? Bueno, después de la dictadura de Fujimori en los 90 y un conflicto armado interno entre los 80 y 90, pasamos a lo que se denominó un contexto de transición democrática, el cual es trunco, ¿no? El cual ya no es más un contexto de transición democrática. En ese contexto se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El movimiento feminista incide, aporta, lucha porque esa comisión tenga perspectiva de género, tenga una unidad de género, registre las violaciones a los derechos humanos
de las mujeres. Sin embargo, esta lucha tuvo un avance limitado porque se reconocieron solo, el mandato fue explícito en cuanto a registrar lo que eran violaciones sexuales contra mujeres como única forma de violencia sexual. El informe de la CBR cuenta con un capítulo de género y con una perspectiva hacia una justicia transicional y política de reparaciones. Pero creo que no está pensado, como ustedes están haciéndolo y las felicito, como una mujer con poder en un contexto de posconflicto, ¿no? O sea, es para ver cómo no queda en la impunidad las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y cómo avanzamos a una política de reparaciones, pero no necesariamente cómo va a estar la mujer en términos políticos en una sociedad posconflicto. Puede que algunas de las compañeras que me estén viendo en Perú lo hayan pensado así, pero creo que no es algo así como que nos ha llegado a todas por igual. Bueno, contamos con una ley de plan integral de reparaciones que solo reconoce a las víctimas de violación sexual. Hemos luchado y hemos logrado ampliar que en el registro único de víctimas hayan reconocidas mujeres de otras víctimas de otras formas de violencia sexual. Para que tengan una idea, la CBR documentó 520 casos de mujeres víctimas de violación sexual y hoy por hoy el registro unificado, el registro único de víctimas del Consejo de Reparaciones tiene más de 4.000 casos entre violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual como embarazos forzados o como tortura en órganos genitales y otros. Y eso fue también haciendo incidencia ante el Comité CEDAW y obteniendo recomendaciones que a veces parecen que no son útiles, pero que sí resultan en determinados momentos y sabiendo usarlas, ¿no? No hay una política de reparaciones integrales a las víctimas, ni siquiera de violación sexual, que se venga implementando efectivamente, ¿no? Hasta la fecha, solo las mujeres víctimas de violación sexual tienen reparaciones económicas que apenas ascienden a 10.000 soles, que vienen a ser, no sé, unos $3.000 tal vez. No hay hasta la fecha sancionados por el crimen de violación sexual como crimen de lesa humanidad. Las compañeras que están en estos procesos se enfrentan a una serie de dificultades. Solo hay 5 casos con acusación y judicialización, pero todavía no hay una sanción. Nosotras somos parte de un patrocinio, patrocinamos en el caso Manta y Vírica, que es un caso emblemático de violencia sexual durante el conflicto armado interno, al igual que lo hace el Instituto de Defensa Legal, y estamos enfrentando una serie de dificultades. Ojo, la política de reparaciones en mi país no reconoce como sujeto de esas políticas a las mujeres de Sendero Luminoso y el MRTA. Las excluye, y esto sí es un problema, porque en el fondo, más allá de que uno discrepe con esta ideología de accionar de Sendero Luminoso y el MRTA, pues ahí sí hay una situación de discriminación por cuestiones políticas. Por más, es debatible también, esto va a ser motivo seguramente de debate cuando yo regrese, pero sí nos preocupa mucho, ¿no? Pero de otro lado, la Corte Interamericana con el caso Castro sí reconoce violaciones a las mujeres que también están procesadas por terrorismo en mi país, pero cuyos derechos son vulnerados, y pues el Estado debe ser sancionado o debe indemnizar por ello, ¿no? Entonces, la pregunta es posible la participación política de las mujeres en estados patriarcales, con políticas económicas neoliberales, en un posconflicto, ¿no? ¿Qué tipo de participación se genera? ¿De quiénes? ¿No? Entonces, la política económica actual en mi país, post-conflicto, no es muy diferente. Continúa la política de los 90, es una política capitalista, neoliberal, que supedita a la política económica, a la política de derechos humanos, de igualdad de género, de reparaciones, ¿no? Los poderes fácticos terminan gobernando a pesar de que no ganan las elecciones, ¿no? Es el poder minero, el poder financiero, el poder de las industrias extractivistas el que termina gobernando, ¿no? Y no quienes ganamos las elecciones, ¿no? Y además persiste un poder eclesial aún fuertísimo. Somos un Estado laico de la Constitución, por eso es formal, porque
terminan influyendo en la política, en los políticos, ¿no? De una manera importante, ¿no? Y además hay una alianza de impunidad entre aquellos que violaron los derechos durante el conflicto armado interno o que violaron los derechos de las mujeres esterilizadas forzadamente en la época de Fujimori, y actualmente con aquellos que se oponen a la despenalización del aborto en mi país. Hay una arremetida muy fuerte del fujimorismo, la segunda fuerza ahorita electoral, que si mañana fueran las elecciones obtendría un importante número de curules, que nos están atacando muy fuertemente a las defensoras de derechos humanos, a las feministas, ¿no? También hay un creciente ingreso al poder de las mafias, ¿no? Que colocan candidatos en gobiernos locales, regionales, que esquilman los recursos a través de la corrupción, lavado de activos, etc. Y hay un monopolio de los medios de comunicación, el 80% está en manos del grupo de comercio, ¿no? Bueno, a todo esto se suma que sí hemos avanzado en leyes y políticas públicas para el reconocimiento o la garantía de la participación política de las mujeres, pero hay una insuficiente articulación entre estas políticas, ¿no? O sea, la política económica supedita a la política social, derechos humanos, igualdad de género, pero también es como si la política de derechos humanos, la política de igualdad de género, la lucha contra la violencia de las mujeres y reparaciones fueran por cuerdas separadas, ¿no? Hay algunas conexiones, ¿no? Que el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2009-2015 también busque modificar la ley de reparaciones para que otras víctimas de otras formas de violencia política puedan ser reconocidas, de otras formas de violencia sexual puedan ser reconocidas, sí está, pero está en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, y cuando el Congreso aprueba esa modificatoria, el presidente Humala y su primer Valdés observan la ley y la devuelven al Congreso, ¿no? Siendo una meta del Ejecutivo, ¿no? Eso es traicionado. ¿Por qué? Porque el modelo económico no quiere invertir más en derechos humanos, reparaciones, invierte pero limitadamente. Entonces son 10 años de políticas de igualdad de género y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 4 años de política de igualdad de género. ¿Quiénes son los sujetos de esta política? ¿A quiénes van a estar dirigidos lo poco que se hace para promover la participación política desde el Estado? Bueno, son los cuerpos de las biomujeres, ¿no? Y con reconocimiento limitado de la diversidad sexual, porque también aquí hay que hablar, de repente en ese sentido estoy complementando las intervenciones, porque no solamente somos las biomujeres que somos sujetos de esta política, ¿no? No hay medidas de acción afirmativa para lesbianas, para mujeres trans, ¿no? No se reconoce todavía, es más, excluye de las leyes y las políticas públicas. No estamos en el Plan de Derechos Humanos, ¿no? Que recientemente se aprobó, totalmente excluidas, porque la Iglesia no quiso que así fuera, ¿no? Entonces, si no somos sujetos ni siquiera de lo poco que hay, ya nos tienen ahí, ¿no? Estas políticas, ninguna creo yo ha sido pensada ni desde el movimiento feminista, ni desde el oficial, como políticas para una sociedad post-conflicto, con sí en sociedades con persistencias de desigualdades de clase, racismo y género entrelazadas, por lo menos del movimiento feminista, pero como sociedades post-conflicto creo que nos ha faltado, y creo que tal vez han habido algunas reflexiones, pero creo que hay que incorporarlo en la agenda de una manera importante, ¿no? Entonces las mujeres no están pensadas, ni siquiera las que están incluidas, las biomujeres, están pensadas en esta situación de posconflicto. O sea, no es la mujer pensada como la mujer que ha sido violada por decenas de veces, por militares, que tiene destruido el proyecto de vida. Esa mujer es pensada para repararla a lo más, para que pueda judicializar su caso además, pero esa mujer será pensada para que luego pueda ser concejala, para que luego pueda ser alcaldesa, para que luego pueda ser congresista. Eso no está en el imaginario de nadie, y no se generan condiciones materiales para que todas las mujeres que han estado en guerra o en conflicto puedan tener reales oportunidades. La participación política ha sido pensada sobre todo como el derecho a elegir, recientemente tal vez como el derecho a ser elegidas también, porque al comienzo, en la primera quinquenio de las políticas de igualdad, el diagnóstico oficial era: las mujeres no participan en política porque no están preparadas, porque se necesita formación, formación en liderazgo. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones y el Organismo Nacional de Procesos Electorales tiene programas y escuelas de formación, y sí también ya se articula con el movimiento feminista. Muy rápido. Ok.
se ha articulado para seguir, para mejorar esta formación política. Después se avanza un poco más y se dice, no, también es un problema de indocumentación y analfabetismo, que ataca sobre todo a las mujeres rurales. O sea, se ve en las estadísticas, ¿quiénes participan menos en las elecciones? Las mujeres rurales. Ah, entonces, ¿por qué? Porque no tienen DNI, documento nacional de identidad, porque no saben leer y escribir, y se invierte mucho dinero para documentar y se ha avanzado, y sobre todo se están cerrando brechas en las nuevas generaciones, pero las adultas y adultos mayores, sus posibilidades son súper menores, ¿no? Como ya quedan rezagadas absolutamente, ¿no? También se dice, no, es que hay que fortalecer el asociacionismo entre las mujeres, ¿no? De hecho, se está promoviendo que las mujeres participen en los consejos de coordinación local, hay una red nacional de mujeres autoridades municipales y todo lo demás, ¿no? Y por supuesto las acciones afirmativas con la ley de cuotas, que ante la serie de incumplimientos el movimiento va luchando por la alternancia y ahora incorpora el discurso de la paridad, porque nosotras no tenemos la paridad, ni siquiera tenemos las medidas que ustedes tienen a nivel constitucional, ¿no? No la tenemos ni en la ley y menos en el ejercicio práctico, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿no? Pero ya en el plan de igualdad de género, aunque no se en el reciente, no se logró incorporar, a pesar de que el movimiento lo plantea, de tomar en cuenta otro tipo de obstáculos para el ejercicio de la participación política, como el siguiente, ¿no? En las consecuencias de un modelo económico que empobrece a las mujeres, que hay pobreza de tiempo, que no hay trabajo para las mujeres, que el modelo no genera, los poderes económicos no generan trabajo, las mujeres están condenadas al sector informal, al trabajo doméstico, ganan muy poco, con poca capacidad para generar excedentes, ¿no? Las campañas, cuando participa en un partido político tiene que tener tiempo, y las mujeres, por la encuesta nacional del uso del tiempo en el Perú del año 2011, no tiene tiempo. Trabajamos mucho más que los hombres en la casa, en la calle, en todas partes, y el tiempo que se genera, ¿qué? Será pues unas cuantas horas a la semana, y sin contar que la mayoría no va a tener ingresos. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes estamos beneficiando? No porque nos los hayamos propuesto con nuestras medidas de acción afirmativa. ¿Qué tipo de mujer sí va a lograr en una sociedad post-conflicto avanzar, a ingresar a la disputa política, ¿no? Va a ser una determinada mujer, y hay que ser conscientes de ello. Y no estoy discutiendo el derecho a participar, pero todas esas otras mujeres que van quedando rezagadas porque es como si pretendiéramos que vamos a lograr esa paridad política, ese real acceso y redistribución del poder sin cuestionar estas cuestiones estructurales que, como tú bien has dicho, han estado antes del conflicto. Por eso, para hablar, el otro día escuchábamos, y si Eduardo me está escuchando, dirá, y esta se la agarró conmigo, pero no es un ánimo, porque están viéndolo, ¿no? Mis compañeros también. Él hablaba de pacificación de la política y violentización de lo social. Claro, cuando tú estás en los partidos y claro que has peleado con otro, has tenido conflicto armado interno y has hecho guerra y te has matado, claro, entre hombres y todo, sí, para ellos ese era su conflicto, por eso se mataban. Pero el continuum de la violencia machista para nosotras ha hecho que sea un antes, durante y después después y hoy de la violencia contra las mujeres, ¿no? Ha habido la reconciliación en nuestro país está dada. ¿En qué condiciones? Somos una sociedad que ahora atraviesa otro tipo de conflictos. Son los conflictos socioambientales, los conflictos que nos están por la disputa de los territorios, los recursos naturales, el agua, el medio ambiente, y ahí también están las mujeres. Y ahí también hay un impacto diferenciado por género, ahí también hay muertos que se están contando ya, y también hay mujeres que son esas mismas mujeres que han estado, que han sido las que han sido violadas desde la época de la conquista. Y como te cuentan, ¿no? Cuando uno va a Mantivilca, señorita, aquí llegaron los españoles, señorita, aquí llegaron los hacendados, señorita, aquí estuvieron los gobernadores,
señorita, aquí estuvieron Sendero, aquí estuvieron los militares, aquí siguen llegando gente que viola y que no le pasa nada, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué capacidad de todas estas mujeres para seguir sobreviviendo, para seguir luchando? Y cómo algunas de ellas logran estar en algún consejo de coordinación local, en algún consejo de coordinación regional, en alguna regiduría, sobre todo, que es donde está la cuota permitida que se amplíe la base de participación política de las mujeres. El problema, como ya lo han dicho muchas acá, es que enfrentan situaciones de acoso político, que se está buscando que compañeras, hay que reconocer que las compañeras de la RENAMA, que las compañeras de Flora Tristán, están luchando muy fuerte ahorita por el tema de que se sancione el acoso político, que hay una ley que menciona el acoso político en el Congreso. Porque el otro día escuchaba cómo se reúnen en congresos políticos las mujeres, pero termina siendo un congreso para compartir todas estas dificultades y enfrentar, poder ver estrategias de cómo poder enfrentar este acoso político, ¿no?, que las daña tanto. Entonces yo quería terminar, ya que me queda solo un minuto, diciendo lo siguiente, ¿no? En izquierda, el desafío más grande creo que tenemos es que las izquierdas se democraticen y sean feministas. Este dicho de que no podrá haber revolución sin feminismo es muy cierto. Sin feminismo no habrá revolución, es lo que decimos las mujeres de izquierda para las izquierdas, ¿no? El 4 de octubre tenemos una elección en el país, hay unas primarias, por primera vez de ese tipo en un frente amplio, entre los pueblos de izquierda. Hay una candidata, es Verónica Mendoza, y las que creemos en una renovación de la política, no solo porque es mujer, sino porque tiene una agenda feminista que se la hemos puesto en el camino y que la ha sabido acoger, es que está participando eso, y también porque cuando se transforme la política podamos lesbianas, mujeres trans, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad y otras formas de ser mujer, indígenas, campesinas, también podamos tener acceso al poder en sociedades poscomunistas. Intervención, y nos permite también vernos en un espejo, en una sociedad que está transitando hacia la paz, que se está pensando las reparaciones, digamos, mirar cómo tenemos que buscar justamente que esta sea transformadora de los escenarios en los que tradicionalmente han estado las mujeres.